excelente miércoles de Dialoguemos, por aquí, por Un Mundo de Economía, a través de su televisora del Táchira. Bienvenidos todos. Hola Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, muy bien, muchas gracias. Y amigos, muy contentos porque hoy la temática que vamos a desarrollar es que por fin tenemos con nosotros a Vladimir. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cuál Vladimir? Pues uno que trabaja mucho en medios de comunicación nacional y que suele sentarse a hacer preguntas. Y hoy lo tenemos de víctima para nosotros hacerle preguntas. Dios ¿Quién mío, es nuestro invitado, lo vas a Darcy? asustar antes que nada. Nuestro invitado de lujo, aprovechando su estadía aquí en San Cristóbal por estos días de la Feria Internacional de San Sebastián, nada más y nada menos que Vladimir Villegas, conocido periodista venezolano, muy incisivo, con un excelente programa que todos vemos a la 1 de la tarde. Vladimir, muchísimo gusto de estar con nosotros, de haber atendido nuestra invitación y por fin contigo. Bienvenido. Y con nuestra audiencia, por supuesto. Gracias, Darcy, gracias, Fidel, de verdad me resulta placentero estar ante ustedes y de esta manera poder estrechar la comunicación con toda la audiencia de TRT aquí en el estado Táchira y en otras regiones del país, de verdad, muchas gracias. Y bueno, Fidel, gracias por prestarme esta chaqueta, porque yo no venía preparado, yo vengo de feria, como dice Claro, Darcy. exacto. Me prestaron esta chaqueta que no es mía, por si acaso dice que me estoy vistiendo con ropa ajena. Aceptamos el pago en pesos y en dólares. Exactamente, bueno, en rupias. Está muy bien, no, está muy no, bien, no. está muy bien. Bueno, Bienvenido. sí, qué mejor, Vladimir, que tenerte aquí frente, cara a cara. Y vale la pena preguntarte algo. Recuerdo recientemente que investido Nicolás Maduro como presidente de la República en 2013, cuando él hizo la primera convocatoria a una jornada de diálogo y de reflexión, después de mayo de 2013, tú dijiste algo que me parece sobremanera muy importante, que para esa convocatoria, esa jornada de diálogo y de consenso se requería la confianza. Y, lo recordarás, la confianza indispensable, pero es imposible que se hubiese dado porque entre los dos bandos, uno al otro se ha tratado como una banda organizada de delincuentes. Un bando porque quiere llegar al poder por la fuerza y el otro porque quiere mantenerse como tal. ¿Qué le agregaría tú a esta condición en la actual Venezuela que tenemos? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Yo decía en aquel momento que la confianza era un elemento fundamental, pero además recuerdo cuando me tocó participar en la llamada Conferencia de Paz, la primera iniciativa de diálogo que hubo en Venezuela durante el gobierno de Maduro. En esa oportunidad, en plena cadena nacional, le dije al presidente de la República que había que dar una prueba de amor, que el país necesitaba ver una prueba de amor de parte del gobierno con respecto a cuáles eran sus verdaderas intenciones en este diálogo. Y esa prueba de amor en aquel momento para mí era la amnistía general, la liberación de los presos políticos. Y esa prueba de amor en general no se ha presentado, no porque no se hayan liberado presos, que efectivamente se han liberado, sino porque realmente no ha habido de lado y lado una real voluntad de ir a una negociación sin cortapisas, porque el problema central es que la negociación no es el plan A de cada uno de estos factores en pugna, es el plan B, el C o el D, pero no es el plan A. Y como no es el plan A, pues hemos visto entonces que el gobierno pretende aplastar a la oposición, anularla, a través de esa figura horrorosa que llaman desacato, por ejemplo, desactivar la Asamblea Nacional, acabar con la autonomía de la Asamblea y someterla. Y de parte de la oposición, pues también ha imperado una agenda que a mi modo de ver la ha llevado por un derrotero de derrotas, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, a mí me gusta decir que el gobierno ha dinamitado la ruta electoral y los sectores extremistas de la oposición le pusieron el fósforo a la mecha. Entonces, en medio de esta situación, es obvio que cuando no hay confianza, como ustedes muy bien lo señalan, pues imposible pensar en una solución que no sea la de la fuerza, y eso es terrible para un país, y sobre todo un país como Venezuela, que tiene todas las posibilidades de resolver su conflicto de otra manera, porque evidentemente hay esas posibilidades, y pareciera que estamos sometidos al chantaje de los extremos en nuestro país. Pareciera, no, creo que es así, y eso tenemos que derrotarlo. Así es. Y entre tanto, Vladimir, la economía sufre mientras no se llega, digamos, a consensos y no se llega en consecuencia a soluciones para los problemas de la nación. Sufre la economía en medio de un contexto donde también brilla la desconfianza por ejemplo, en las políticas económicas, en el desempeño del gobierno, en la moneda nacional.
Fíjate, y yo entonces recuerdo, esto nos trae al contexto de la hiperinflación sí, y la devaluación. yo recuerdo mucho mis tiempos de reportero, cuando incluso cubrí economía para el Diario de Caracas, estamos hablando ya del siglo pasado, 80 y tantos, 1980 y tantos. Y recuerdo muy bien que siempre en el discurso de los presidentes de Fedecámara, de Consecomercio, de Fedeagro, etcétera, de los llamados sectores productivos del país, siempre estaba esa palabra. Yo decía, bueno, la palabra confianza, pero ¿qué significa? ¿Por qué siempre repiten esa palabra? Y entonces uno lo viene entendiendo cuando comprende la magnitud de la crisis que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo se hace para producir en un país donde no hay eso que ellos mismos llamaban siempre reglas claras? ¿Cuáles son reglas claras? Mira, que aquí hay una interpretación chiclosa de la Constitución. El gobierno interpreta la Constitución como le da la gana. La Y entonces, acomoda al bueno, momento. la acomoda y resulta que Sí. entonces el Tribunal Supremo de Justicia, que es el intérprete de la Constitución, bueno, esas interpretaciones no se parecen en muchos casos a lo que nosotros discutimos en la Constituyente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cuanto a normas, a las expropiaciones, por ejemplo. Aquí se hacen expropiaciones por capricho. Al diputado Julio César Reyes le acaban de ocupar una finca que no es de él, sino de su mamá, pero es una medida retaliativa contra él porque no quiso votar por el diputado Parra en la directiva de la Asamblea. Pero así vamos también a la economía. Por ejemplo, te cambian normas, la SUNDE se convierte en un elemento que en lugar de ayudar a que se promueva la productividad, pues entonces se convierte en un elemento persecutorio. Hasta el FAES lo utilizan para aplicar políticas económicas. Entonces también, hay que decirlo, muchas veces el propio SEBIN se convierte en el Ministerio de Finanzas. En lugar de tener un Ministerio de Finanzas, tenemos un SEBIN que es el que actúa en economía, y realmente de esa manera no se puede lograr que un país salga adelante. Por eso la confianza es fundamental. ¿Cuál es la confianza? En que si yo invierto, pues mi dinero va a ser respetado, mis propiedades también. Claro, ellos tienen que cumplir normas, tienen que cumplir, Claro. porque la confianza es bilateral. Yo ofrezco confianza, pero para poder recibirla tengo que actuar conforme a la Y ley. aparte de la confianza, también en economía hay un precepto fundamental que está implicado en todas las esferas de las actividades económicas, que toda negociación implica diálogo, pero todo diálogo no implica negociación. Así que, bueno, muy pendientes, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía con Vladimir Villegas, por fin con Vladimir. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, conversando con Vladimir Villegas, muy conocido periodista venezolano de Vladimir a la Una. No está a la una, está a las 12 con nosotros. Bien, Vladimir, a ver, estamos hablando del tema económico, de la situación política, cómo influye sobre la economía. Y por supuesto entra inevitablemente el rol del político venezolano. Y nos encontramos, y ese es el interés de nuestra pregunta, nos encontramos con que el político venezolano es bastante ambiguo a la hora, digamos, de tomar posiciones, porque pareciera contrapesar el político venezolano el interés público como funcionario público, pero también el interés privado o partidista. Y esto evidentemente pues, genera problemas a la hora de hacer política en un país como este. ¿Cómo lo ve Vladimir Villegas? Mira, yo diría, por su experiencia? Fíjate, Fidel, yo creo que la ambigüedad es inherente al ser humano, no al político solamente, o al médico, o al economista, al policía. La ambigüedad es parte de la condición humana porque es un mecanismo que nos permite navegar en medio de la incoherencia en la cual podemos vivir por alguna circunstancia, porque no siempre hay verdad establecida. Lo que ayer fue verdad, hoy no necesariamente lo es. Lo que ayer fue una política correcta, hoy no necesariamente lo es. Por ejemplo, a mí me gustaría que la oposición que no cree en la vía electoral reconsidere esa postura, aunque los consideren luego ambiguos, porque en el pasado han dicho que no hay condiciones y mañana seguramente hay un reto que es una elección parlamentaria y deberían ir, por ejemplo. A mí me gustaría que la ambigüedad sirviera para rectificar. Como decía Teodoro Pekov, no, solo los estúpidos no cambian de opinión, decía Teodoro Pekov. Entonces, claro, la ambigüedad, ¿por qué se le señala al político esto? Porque también se ha generado toda una campaña que pretende hacer ver, pretende estigmatizar la actividad política y hacer al político responsable de todos los males del país. Y resulta que, bueno, por supuesto, la clase política tiene una gran responsabilidad, pero al final también los empresarios tienen gran responsabilidad. Los ciudadanos. Los ciudadanos tienen gran responsabilidad, los militares tienen gran responsabilidad, la iglesia. Por ejemplo, imagínate, ¿qué más ambigüedad
que el manejo que la iglesia a escala mundial ha tenido frente a este asunto de la pederastia, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Vimos a Monseñor Moronta dándonos unas declaraciones muy contundentes sobre el caso que conocimos aquí en el estado Táchira. Pero en general ha sido una postura ambigua frente a ese y frente a muchos temas, ¿verdad? Frente al tema de derechos humanos hay una gran ambigüedad. Y ahí sí pudiéramos hablar de los políticos. Por ejemplo, el gobierno de Maduro se escandaliza por la violación de derechos humanos en Bolivia y por la violación de derechos humanos en Chile, que las hay, ¿verdad? Pero nada dice de lo que hace el FAES, de lo que hace la DIGESIN, de lo que hace el SEBIN, de lo que pasa con los presos que no tienen un proceso judicial justo, de las detenciones arbitrarias, las incomunicaciones. Pero la oposición venezolana, que enfrenta a Maduro, denuncia las violaciones de derechos humanos aquí, pero resulta que entonces para Chile no mira para Bolivia. Claro, estamos en Venezuela, no pero nada, son incoherentes porque no son capaces de cuestionar lo que está haciendo la señora esta en Bolivia, por ejemplo, que yo creo que si vamos a comparar desde el punto de vista represivo es peor que Evo Morales 20 veces. Y yo creo que Evo Morales, como él mismo lo dijo, se equivocó al tomar esa decisión. Pero entonces aquí hay esa postura ambigua frente al tema de derechos humanos. Cuando son mis aliados, bueno, son excesos. Cuando se trata de gente que yo adverso, son unos asesinos. Entonces, la ambigüedad, por supuesto, existe, pero también existen nosotros como seres humanos en la economía. Mira, cuántos pronósticos en materia económica, en materia de inflación, en materia de crecimiento económico, en materia de generación de empleo, en materia de reactivación económica, etcétera, etcétera, no se han caído. ¿Cuántas interpretaciones en materia económica no son acomodaticias? Es decir, la ambigüedad, por supuesto, en el político existe porque existe en los seres humanos, pero existe en todos los niveles, todo el espectro, todo el espectro, ¿no? Sí, pero en el caso de Venezuela, sobre todo los economistas y los políticos deberían estar muy atentos a incurrir en la menor proporciones de ambigüedades, sobre todo específicamente los economistas cuando van a hacer sus vaticinios respecto al comportamiento de la economía nacional. Y dígame, nosotros los periodistas también tenemos. Exacto, bueno, sí. Lamentablemente, ¿no? Tenemos que ser autocríticos, ¿no? Vladimir, al fin se pudo constatar por parte del observador y del analista que los políticos venezolanos no han superado una concepción política como que es esta, que la política es confusa y a los políticos no les gusta aclarar nada. Ejemplo de esto. Si Guaidó fuera mayoría y él asistiría a la invitación que le hizo Luis Alberto Parra, el presidente, no sé, de la Asamblea Nacional, con fuerza y todo eso, con ciertas violencias y desórdenes que hubo para ese entonces, Guaidó asistiría, si fuera mayoría, a la invitación que le ha hecho Luis Parra, ¿no? Y al asistir él, como tal, se le impondría, o viceversa. A esta reflexión, ¿qué se le agregaría? Porque es importante, sobre todo en lo que vale a la práctica, siguiendo en la ambigüedad de los políticos. Claro, es muy difícil, por ejemplo, porque es obvio que el procedimiento mediante el cual el diputado Parra fue electo fue un procedimiento, de modo de ver, viciado, porque no puede ser que una Asamblea Nacional que debe ser constituida de manera libre por sus integrantes esté sometida a alcabalas, esté sometida a condicionamiento. ¿Cómo es posible que si yo soy diputado electo por el pueblo, un teniente, un coronel, un mayor o un general decide si yo paso o no al hemiciclo? Es el tema por ejemplo, del desacato, que para mí es una figura que choca contra la Constitución. Para mí esa figura es una figura que lo que pretende es burlar la voluntad popular. Para mí no existe esa figura desde el punto de vista constitucional. Me parece que es una figura que atenta contra la independencia de poderes. Correcto. Porque más bien yo podría decir que quienes están en el gobierno están en desacato frente a la voluntad de la mayoría del país. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que tengo claras diferencias con muchas de las políticas que ha adelantado el diputado Guaidó, que hasta el mes de diciembre, hasta de enero, pues, hasta el 5 de enero, el presidente único de la Asamblea Nacional, pues tampoco puedo acompañar la violación que se ha hecho de la normativa parlamentaria, de la propia Constitución, y un nombramiento que a todas luces pues está lleno de más sombras que de otra cosa. Y evidentemente lo lógico sería que se reconstituyera la Asamblea y la Asamblea dirimiera ese asunto para tener una sola directiva, porque es obvio que tenemos una directiva que es la que controla, que tiene el manejo pues administrativo, que está incluso hasta pagando sueldos, pero es obvio, porque hasta ahora no lo han mostrado, que esa directiva no cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados. Entonces se han hecho maniobras parlamentarias para tratar de hacer ver lo que no es. Entonces, bueno, eso termina haciéndole un daño
al país y se profundice, ya no vamos a la pausa que me están haciendo señas, lo que yo he llamado el proceso de desinstitucionalización del país, que es donde estamos ahorita, y con eso, ¿quién goza? El gobierno, que en ese mar, pues, embravecido de tantas cosas irregulares, nada perfectamente. Esa es la ventaja de hacer programas con alguien que trabaja en En televisión, medios, ¿no? Que conoce la zona. por supuesto. Quizás esa ambigüedad nos ha traído a esta dualidad de cosas, de todo lo que vivimos en Venezuela. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con Vladimir Villegas. No se retiren, ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía con Vladimir Villegas en este mediodía de Dialoguemos, por fin con Vladimir. Vladimir, una inquietud que tengo y me gustaría saber su opinión. Tengo un amigo aquí, venezolano por supuesto, vive en los Estados Unidos, ya es ciudadano norteamericano y milita en el Partido Republicano. Allá en el Partido Republicano en los Estados Unidos, tal vez por su origen latinoamericano, le hacen algunos comentarios y sobre todo definen cuál es el problema de nosotros aquí en América Latina, diciendo de que la mayoría de los latinoamericanos son de izquierda. Digo yo, bueno, habrán personas que, pienso yo que al hacer referencia a los republicanos están haciendo referencia acaso a aquellas personas que somos impuntuales, la gente que es impuntual, de izquierda porque no les gusta la planificación, el orden, la racionalidad, la puntualidad, en fin. En su programa, pues algunos entrevistados, por supuesto, habrán excepciones, como todo, se han mostrado o han dicho que son de izquierda. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, me parece que... Se puede decir, ¿y cree usted que la izquierda hará algo serio en este país? Bueno, aquí la falta de seriedad no es exclusividad de la izquierda realmente, precisamente. Aquí hemos tenido actitudes poco serias en cualquier bando. La falta de seriedad no es un asunto ideológico, es un asunto personal, al igual que la puntualidad o las preferencias de orden sexual, las formalidades, religiosa, la racionalidad, todo eso. Porque decir que ser republicano es sinónimo de ser correctico, no es verdad. Claro, ellos hacen esa aseveración para decir en dónde están, de dónde parten los problemas de aquí de América Latina. El problema es que es muy fácil opinar sobre América Latina desde Estados Unidos, porque de hecho no conocen bien nuestra realidad, a tal punto de que el propio gobierno de Donald Trump ha venido cambiando de posiciones sobre Venezuela durante todo este año, porque o no le han dicho la verdad o sus salas situacionales no han entrado al fondo de lo que es la realidad, la complejidad latinoamericana. La realidad latinoamericana es muy compleja y diversa. Y por supuesto, el ser de izquierda es una posición política absolutamente respetable como el que se sienta de derecha. Yo he sido militante de la izquierda, en este momento no milito, pero yo no me siento republicano ni de derecha ni fascista. Aquí en América Latina ha venido surgiendo una derecha fascista y en eso el gobierno también utiliza esos términos, pero por ejemplo yo no puedo llamar de otra manera al gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, que es un gobierno racista, que al igual por ejemplo que lo que está pasando en Bolivia, que uno lo ve con desagrado y la propia represión que se ha visto en Chile. O sea, se han visto cosas terribles y son gobiernos que se identifican con la derecha. Ahora, también la izquierda tiene sus lunares, porque para muestra miles de botones que tenemos en Venezuela. Día a día. Pero porque al igual que las políticas de izquierda, las políticas de derecha también tienen matices. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, Michelle Bachelet, que es una mujer de izquierda, que Daniel Ortega. Como no es lo mismo, por ejemplo, el actual gobierno del Uruguay que el gobierno de Bolsonaro, el gobierno que acaba de ganar las elecciones allá en el partido, que acaba de ganar las elecciones en la calle Pou, por ejemplo, en Uruguay. Es decir, es muy difícil encasillar a las personas por su ideología. Fíjense, por ejemplo, hay, así como hemos visto gente que es muy religiosa y se reivindica religioso, pues su conducta fuera de la iglesia no es nada cristiana. Y así vemos gente que es atea y su conducta de solidaridad, de amor con la gente, con los más débiles, con la justicia, es mucho mejor que aquellos que se dan golpes de pecho en la iglesia. Entonces, por eso es que estamos nosotros en Venezuela en un problema muy severo, porque nos encasillamos y entonces, bueno, los queremos meter en el que todos somos buenos o todos somos malos, y resulta que el ser humano tiene
sus luces y sus sombras. Todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo negativo. Igualmente pasa en la política, los balances de la política. Por ejemplo, este gobierno se reivindica como un gobierno de izquierda, pero desde mi perspectiva, para mí es un gobierno profundamente reaccionario, un gobierno que no permite el derecho a huelga, un gobierno que limita la libertad de expresión, un gobierno que reprime, que incomunica, un gobierno donde se tortura, un gobierno donde la gente está empobrecida por una política económica absolutamente desastrosa, irracional. Entonces, para mí, que he sido un hombre nacido, criado en la izquierda, para mí eso no se me parece al sueño que nosotros tuvimos, por ejemplo, cuando creamos la Constitución. Si hacemos una comparación entre la Constitución del año 99, de la cual yo soy firmante y doliente, como me gusta decir, y lo que está pasando, vemos que lo que hay es contradicciones. Aquí, la gran víctima de todo esto, además del pueblo, ha sido la Constitución del año 99. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo en eso. Vladimir, hablando de casillas, los economistas venezolanos manejan una máxima: no habrá solución económica, no habrá solución al problema económico sin pasar antes por una solución política. Estoy de acuerdo, porque aquí, por ejemplo, se ha distorsionado el modelo económico que está previsto en la Constitución, un modelo económico donde se respetan las diversas formas de propiedad, un modelo económico que debe pasar del rentismo al modelo productivo, un modelo económico que debe estimular, por supuesto, el crecimiento de un sector privado, pero también de otros sectores de la economía comunal, etcétera. Y resulta que lo que hemos visto es un desbarajuste económico. Según el gobierno, se trata pues de que esto es producto de las sanciones económicas. Eso ha sido el comodín del gobierno. Antes y resulta que efectivamente hay sanciones. Las sanciones económicas han venido a agravar una situación ya preexistente. Ahora, evidentemente, mientras no se resuelve el problema político, no se podrá resolver el problema económico. Primero, por estar el tema de las sanciones. Segundo, porque hay que tomar un conjunto de medidas, y yo sinceramente creo que el gobierno no tiene ni la fuerza, ni la voluntad, ni la confianza para adoptar un cambio, un giro total, un golpe de timón en la política económica. A lo mejor nos sorprendemos y lo hacen. Por ejemplo, aquí en la campaña presidencial Henry Falcón propuso la dolarización de la economía, y entonces hasta traidor de la patria lo llamaron. Y ahora hay una dolarización a los trancazos. Esto es una dolarización sin anestesia y además una dolarización que profundiza la desigualdad. Entonces creamos dos tipos de venezolanos, los que tienen divisa y los que no tienen. Y eso ha sido realmente terrible. Entonces, ¿en qué se parece eso al modelo económico que está plasmado en la Constitución? El Bolívar. Si Bolívar estuviese consciente, si pudiera reaccionar frente a lo que está pasando, se sentiría realmente avergonzado de que su nombre sea tan mancillado con lo que está pasando con la moneda. O sea, es decir, en la economía tiene que haber cambios, pero esos cambios se dan en un marco político conveniente. Si no hay un contexto político que lo permita, pues los cambios no van a venir. Eso no quiere decir, ojo, que no se puedan tomar medidas. Por ejemplo, ese plan de cooperación que está promoviéndose con la CAF para ayudar a los países, a las regiones que tienen problemas de electricidad, entre ellas el Táchira, pues eso debería apoyarse. A propósito del Táchira, un mensaje para nuestra gente, nuestra audiencia que está en sintonía contigo en este momento. Bueno, mira, agradecer la amabilidad, la hospitalidad, el cariño del pueblo del estado Táchira, de todos los lugares que me ha tocado visitar, de todas las poblaciones, y realmente desearles que puedan llevar con bien esta situación, que puedan resolverse los problemas de combustible, los problemas de electricidad, que podamos resolver el tema binacional, que se permita finalmente el flujo entre Colombia y Venezuela. Del tema, pero eso es importantísimo, eso es fundamental. Y bueno, y que ojalá tengan gente preocupada aquí en el Estado, que creo que la hay, para andar por el camino que permita la solución, y que bueno, que no nos atrape la violencia, que nos alejemos de la violencia y que podamos promover realmente soluciones pacíficas, democráticas, constitucionales y electorales a la crisis que tiene tanto el Táchira como Venezuela. Muy bien, excelente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber atendido nuestra Muchísimas gracias, de verdad que sí. Siempre nos quedamos cortos de Sí. tiempo con nuestro invitado. Un Mundo de Economía es tu casa, Vladimir. Muchas gracias. Esperamos tenerte de nuevo con nosotros. Y Bueno. a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos que tengan una feliz tarde y muy buen provecho. Ya saben, amigos, que es muy importante tener cada vez presente que la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buena tarde, será entonces hasta mañana.